Nos quedamos en los relatos del sepulcro vacío y leímos ya dos evangelios y nos faltan Mateo y Juan. Leímos a Lucas y a Marcos, nos faltan ahora los relatos del sepulcro vacío de Mateo y de Juan. Entonces vamos a empezar con Mateo, por favor. Nos quedamos en la página 343 del libro y vamos a leer Mateo, es Mateo 28, 1 al 8. Lo voy a leer de la Biblia porque ahorita no vamos a ir comparando textos, solamente vamos a leer Mateo. Entonces, Mateo 28 del 1 al 8. El sepulcro vacío, mensaje del ángel. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Los dos evangelistas que leímos, también había ángeles, pero el sepulcro ya estaba abierto. En este evangelio, en el evangelio de Mateo, hay un terremoto y el ángel es el que abre el sepulcro, es el que mueve la piedra. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve, la descripción del ángel. Los guardias, ¿se acuerdan que el único que puso unos guardias para cuidar el sepulcro fue el evangelista Mateo? Por eso es el único que habla de ellos aquí en el sepulcro. Los guardias, atemorizados al verlo, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Y se supone que estaban para cuidar el sepulcro. Llega un ángel, lo abre y pues como muertos de miedo. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como lo había anunciado. Ya resucitó, pero él ya lo había anunciado. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora, id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho, ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo, pero con gran gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Aquí otra vez las primeras en enterarse de que Jesús, que murió, resucitó, son las mujeres, y las que llevan la noticia más grande, más hermosa de todo el mundo, las que llevan esa noticia a los demás son las mujeres. Bueno, entonces ahora vámonos, por favor, al libro, a la página 344. A la mitad de la página. En el momento de la muerte de Jesús, Mateo había colocado un terremoto y rajamiento de rocas. ¿Se acuerdan que fue el único que narró esto? Para la resurrección viene bien un sismo y un ángel del Señor. O sea, es que estas cosas son o sea, la resurrección del Señor es algo de otra dimensión. Es algo que, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? O sea, los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, pero ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te explico la resurrección si es algo que no vi y que es algo que es de otra dimensión? Pues ya sé, mejor te pongo un ángel para que el ángel que es de esa otra dimensión te dé el anuncio de la noticia tan importante, ¿no?
Y bueno, y Mateo usa un género literario parecido al que usó cuando la muerte de Jesús. En la muerte de Jesús hubo terremotos y rajamiento de rocas, pues en la resurrección, pues hay un sismo y un ángel del Señor. Y es que en ambos casos, en el de la muerte y en el de la resurrección, se realizaron misterios sobrenaturales de orden divino que no caen bajo la experiencia humana. La muerte redentora del Hijo de Dios, o sea, había habido muchas muertes a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero esta es la única muerte redentora que hubo y que habrá, no hace falta otra, es una muerte redentora, y eso es del ámbito divino. Y luego la resurrección gloriosa, pues también es algo del ámbito divino. Mateo se ha servido de imágenes fuertes y de símbolos convencionales para enseñar esas realidades trascendentes. Esas realidades son realidades, sucedieron, pero son trascendentes. Por eso, Mateo, pero ¿cómo te lo explico? Pero ¿cómo te explico algo tan impactante? Pues con terremotos, con cosas así, con imágenes muy fuertes. Perdón, o sea, si son realidades, ¿pero qué? O sea, la muerte y la resurrección de Jesús son realidades, o sea, sí sucedieron, pero son de otra dimensión. Habíamos quedado que estas cosas que sí sucedieron, pero que sucedieron fuera de la historia y fuera de la geografía, se llaman, son sucesos metahistóricos. O sea, sí son reales, pero de otra dimensión. ¿Cómo te lo explico? Pues te tengo que poner algo así de fuerte para darte estas noticias que son tan trascendentes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le da el ángel a las mujeres? Página 345. Primero, que Jesús ha resucitado. Ese es el mensaje, que Jesús ha resucitado. Y el segundo mensaje, que los encontrará en Galilea, donde lo podrán ver. Fíjense, voy a leer aquí en la página 344, en la letra cursiva, los últimos 3 renglones. Ese es el mensaje. Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. A ver, y entonces, después tenemos en el mismo capítulo 28, a partir del versículo 16, no lo vamos a leer ahorita porque después vamos a ver a las apariciones, ahí tenemos una aparición de Jesús en Galilea. Bueno, y entonces las mujeres partieron a toda prisa, con miedo y con gozo. Pues sí, con miedo, porque ante esas cosas que nos superan siempre o sea, siempre hay como determinado temor, ¿no? Como no les entendemos, pero al mismo tiempo con un gran gozo, porque saber que Jesús, nuestro gran amado, al que habían amado tanto, al que admiraban tanto, al que esperaban que fuera el Mesías, el que estaban tristísimos porque había muerto, había resucitado, pues claro que es una noticia muy, o sea, pues muy hermosa, ¿no? Bueno, versículo 11. Vamos a seguir leyéndolo en el libro. Versículo 11. No, me quedé en el 8, perdón. Versículo 8. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Versículo 9. A ver, perdón, es que esto ya es una aparición. No, vamos al versículo 11. Nos vamos a brincar 2 versículos y vamos al versículo 11. Soborno de los soldados en la Biblia. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad
a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. ¿Se acuerdan que Mateo había puesto unos guardias? Pero este es un relato artificial. Artificial, o sea, lleno de arte. Entonces, los guardias fueron a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, o sea, los guardias con los ancianos, acuérdense que los ancianos no eran viejitos, los ancianos eran gente prominente. Entonces, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles. O sea, les dieron una mordida, les dieron una mordida, ¿no? Era corrupción de la más pura. Y les dicen, decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Ya habíamos explicado esto. En el momento en que Mateo escribió su evangelio, en el año 80, todavía seguía negando la resurrección de Jesús. Los saduceos no creían en la resurrección de Jesús. Y entonces les incomodaba mucho que los discípulos anduvieran diciendo por ahí que Jesús que murió resucitó. Entonces los judíos andaban diciendo, no resucitó, lo que pasa es que se robaron el cuerpo. Por eso estaba el sepulcro vacío, porque se robaron el cuerpo, no resucitó, eso era lo que decían. Entonces Mateo, como para decir, claro que resucitó y nadie se robó el cuerpo, puso a estos guardias. ¿Sí? Bueno. Versículo, pero fíjense, decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Pues aquí, perdón, aquí dos cosas que reflexionar. Que lo robaron mientras vosotros dormíais. A ver, si estaban durmiendo, esta es una ironía, si estaban durmiendo, entonces, ¿cómo saben que los discípulos se lo robaron? Si no lo vieron porque estaban dormidos. O sea, alguien dormido no puede ser testigo de nada. ¿No? Es como con ironía, por un lado. Y por otro lado, pues un soldado que se duerme, pues no está haciendo su trabajo. Bonitos soldados. Entonces, versículo 16. Y si la cosa llega a oídos del procurador, pues claro, imagínate, si llega a oídos del procurador, que ustedes se durmieron haciendo su trabajo, no se preocupen. Si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Si los quiere regañar el procurador, nosotros los vamos a defender. Versículo 15. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Os obedecieron estos soldados, obedecieron lo que les dijeron los ancianos. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula hasta el día de hoy. Explicación de Mateo. Así es como se corrió entre los judíos esa versión. ¿Cuál versión? De que Jesús no resucitó, sino que se robaron el cuerpo sus discípulos. Así es como empezó esa versión que circula hasta el día de hoy. ¿Cuál es el día de hoy? El año 80, en el que escribe el evangelista el evangelio. A ver, vamos a ver la explicación del libro que está en la página 346. Dice, este trozo es una tradición tardía, o sea, esto que acabamos de leer de los soldados, creada con fines apologéticos. ¿Qué quiere decir? O sea, que es creado, que es algo que fue hecho, que fue redactado de esa forma, puesto ahí de esa forma, con fines apologéticos. O sea, la apologética sirve para defender la fe. Es la continuación del relato sobre los guardias en el sepulcro, en el capítulo 27 del 62 al 66, ya lo vimos, que van a decirle a Pilato, por favor, pon unos guardias, porque si se llevan el cadáver, van a decir que resucitó y va a estar peor, mejor pon unas guardias.
Esta es la continuación de ese relato que ya leímos. Luego, los judíos en la época del evangelista, o sea, entre los años 70 y 80, niegan que Jesús haya resucitado y atribuyen la desaparición del cadáver a un robo hecho por los discípulos. O sea, ellos tenían que encontrar una explicación humana porque no creían en la resurrección. El evangelista, Mateo, lucha contra esa idea e irónicamente pinta a los sumos sacerdotes dando a los soldados romanos un consejo irrisorio. Decir que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Pues sí da risa. Unos soldados, unos guardias no se pueden dormir mientras están trabajando. Y tampoco un dormido puede ser un testigo de nada. Bueno, ok, entonces esa es el relato del sepulcro más vacío que nos presenta Mateo. Ahora vamos a ver la tradición de Juan, la entrega de Juan, el relato de Juan, que está en Juan 20 del 1 al 10. Vámonos a la Biblia, Juan 20. Del 1 al 10. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Aquí ni ángeles ni nada. Aquí nada más llega María y se encuentra la piedra ya retirada y el sepulcro vacío. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería. Ahí llega con la noticia, pero María Magdalena todavía no sabe que Jesús ha resucitado. Lo único que ha visto hasta ahorita es que el sepulcro está vacío. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Todavía María Magdalena no entiende qué es lo que ha pasado. Ella cree que sí se lo han robado. Versículo 3. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. O sea, salieron Pedro y Juan corriendo al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Claro. ¿Cómo cuántos años habrá tenido Juan en este momento? Pues no sé, porque calculamos unos 16 o 17 años, era un jovencito. Y Pedro, pues unos 30 y tantos. Y claro que si pones a correr uno de 17 con unos 35, pues ¿quién llega primero? Pues claro que el de 17, ¿no? Entonces por eso Juan llega antes que Pedro al sepulcro. Versículo 5. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Fíjense, vio los lienzos en el suelo. A ver, imagínense. Si alguien se quiere robar un cadáver, o sea, vamos a poner, si ustedes se quisieran robar un cadáver y está envuelto en lienzos, por supuesto que se lo roban con todo y lienzos, ¿o no? O sea, no vas a quitar los lienzos, o sea, además de todo, qué horror. Qué horrible robarte un cadáver y quitarle la envoltura y llevarte el cadáver así, o sea, es hasta desagradable pensarlo. Nadie se roba un cadáver y deja los lienzos ahí, ¿no? Entonces, esto de que los lienzos estuvieran ahí, también habla de la resurrección. Si se lo hubieran llevado, si alguien se lo hubiera robado, lo hubiera agarrado como estaba, con todos los lienzos. Entonces, al asomarse, vio los lienzos en el suelo. ¿Quién? Juan. Pero no entró. Versículo 6. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Aquí importante. Llegó Pedro, pero él sí entró. Aquí como que Juan
se detiene porque reconoce la autoridad de Pedro. Como que reconoce que Pedro es la cabeza y que Pedro es el que tiene que entrar primero. Reconoce su autoridad. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces, también entró el otro discípulo, hasta después de que entró Pedro, hasta entonces ya entró Juan, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó. Juan vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hasta entonces entendió Juan. Como que sepulcro vacío, y te acuerdas, claro, si nos había dicho que iba a resucitar entre los muertos, o sea, no es novedad, nosotros lo leímos en el Evangelio de San Juan en 3 ocasiones, hay 3 anuncios de la muerte y resurrección de Jesús. Ya se los había dicho, lo que pasa es que se les había olvidado. Entonces, por eso cuando Juan entra al sepulcro, no ve el cuerpo y ve los lienzos dobladitos, vio y creyó. ¿Sí? Bueno. Los discípulos entonces volvieron a casa. A ver, vámonos por favor a la página 346. Fíjense, voy a leer aquí lo que está en cursiva. Dice, los primeros 2 renglones, el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro. Solamente mencionan a María Magdalena. Pero en el último renglón de letra cursiva y en esa página dice, y no sabemos dónde le han puesto. Lo dice en plural. Entonces eso quiere decir que iban más mujeres. No solamente porque, ¿no? Sino diría que fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, y va y habla con los apóstoles y les dice, y no sé dónde lo han puesto, si hubiera sido solo ella, pero dice, no sabemos dónde lo han puesto. Bueno, página 347. Aquí no hay ni visiones, ni ángeles, ni terremotos, ni nada. Y va directamente la Magdalena a darle la noticia a Simón Pedro. Fíjense, no solamente dice a Pedro, sino dice a Simón Pedro, como que también recalcando esa fragilidad de Pedro. 347. Y aquí aparece el estilo propio del evangelista Juan. A Pedro le antepone su nombre propio de Simón. Juan siempre dice Simón Pedro. Y presenta al discípulo anónimo, de quien ya se ha ocupado antes en la última cena, en la cruz, cuando le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, ahí habla de un discípulo anónimo, que con toda probabilidad es el mismo Juan. Bueno. Al saber por María lo que sucedió, nos vamos otra vez a la Biblia. Al versículo 3, por favor. 23, Juan 23. Esto es después de que Magdalena les dice que no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces, versículo 3. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Perdón, esto ya lo leímos, a ver. Entonces, los que van a ser testigos del sepulcro vacío son Pedro y Juan. Son Pedro y Juan. Esos son los primeros testigos de los apóstoles. La certeza de la tumba vacía no reposará
únicamente sobre el testimonio de las mujeres piadosas. O sea, las mujeres dieron testimonio, ¿no? Nosotros fuimos y ya no está. Pero luego cuando van Juan y Pedro, ellos también se convierten, ellos los apóstoles también se convierten en testigos del sepulcro vacío. ¿Y quiénes son los que se convierten en apóstoles en testigos del sepulcro vacío? Pues los apóstoles como más calificados, que eran Juan y Pedro. Bueno, los dos corrían, pues porque ante semejante noticia que les había dado Magdalena, y ya vimos que también otras mujeres, pues no pueden ir despacito. Vamos a leer el párrafo, el penúltimo párrafo de la página 348. Encontramos aquí descritas con un lenguaje plástico las fisonomías de Pedro y Juan. Nuevamente en este caso, Juan aventaja a Pedro en el acercamiento del maestro, lo cual supone intimidad y penetración en el conocimiento. En la cena, fíjense, en la cena, Juan estuvo al lado de Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Jesús estaba recostado así? Podemos pensar que así. Y que Juan entonces estaba de este lado, recostado así. Y Juan recarga su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y por eso Pedro le tiene que decir a Juan, pregúntale quién es el que lo va a entregar. Sí, como que hay mucha cercanía entre Juan y Jesús. O sea, como que hay como intimidad y penetración en el conocimiento. En la última cena, Pedro tuvo que acudir a Juan para conocer los secretos del maestro. Cuando le pregúntale quién es el que lo va a entregar. Luego, Juan acompaña a Jesús al palacio de Anás y Pedro solo puede entrar por intervención suya. O sea, Juan tiene que intervenir para decirle a los guardias que dejen entrar a Pedro. Y luego, en el mar de Tiberíades, Pedro se lanza al mar para llegar a Jesús, pero será gracias a Juan que le dices al Señor. Eso es después en una aparición que le vamos a leer. El Señor se les aparece, pero el que lo reconoce, lo ven todos, pero el que lo reconoce y dice que es el Señor es Juan. Y ya habiéndolo dicho Juan, entonces ya Pedro se avienta, pero como que hay un acercamiento, una intimidad entre Juan y Jesús. Aquí Juan llega primero, ve y cree. Cree que el Señor, rompiendo las ataduras de la muerte, ha resucitado. Y como signo de que así ha sido, allí están las vendas y el sudario, doblados en un sitio aparte. Este detalle excluye con fuerza la posibilidad de un robo. La preeminencia de la fe del discípulo predilecto es el clímax del relato. Su fe no ha nacido de las escrituras, sino de la vista de la tumba vacía. Ve la tumba vacía y entonces tiene fe. Y en este fenómeno ha iluminado su mente y ha comprendido las palabras enigmáticas de Jesús y de los antiguos oráculos. Las palabras de Jesús, que voy a morir pero resucitaré. De allí la reflexión de Juan. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. O sea, antes no lo habían entendido, aunque Jesús se los hubiera dicho, aunque estuviera en las escrituras, no lo habían entendido. Y Juan lo entiende hasta que ve el sepulcro vacío y las vendas dobladas y el sudario aparte. El verbo conocían tiene el sentido fuerte de comprender el sentido profundo y escondido de las escrituras. Y el era preciso descubre que eso pertenecía al plan de Dios. Bueno, sin embargo, el discípulo no entra intencionalmente, deja entrar a Simón primero. Porque es un personaje, Pedro,
a quien Jesús constituyó roca, fundamento del grupo apostólico. Ok. Bueno, entonces, eso fue el relato de Juan. Ahora, vamos a ver más o menos cuál pudo haber sido la posible realidad histórica. Porque tenemos 4 relatos diferentes. Y en lo que coinciden los 4, en lo único que coinciden los 4 es que el sepulcro está vacío. Pero nos lo anuncian de diferente manera. Entonces, vamos a ver históricamente cómo pudo haber sido, o sea, lo más posible. Página 350. En su realidad histórica, los sucesos de la mañana de la resurrección pudieron verificarse de la siguiente forma. Primero, María la Magdalena, acompañada con otras mujeres, van por la mañana al sepulcro. Aquí es un poco más como el relato de Juan. 2, al llegar, pues lo encuentran abierto y vacío. 3, regresan a dar aviso a Pedro y a los demás. O sea, es como de mucha lógica. Está vacío un sepulcro, pues vamos a decirles a los discípulos. 4, Pedro y Juan, con algunos discípulos más, corren al sepulcro para cerciorarse. 5, constatan que el sepulcro está vacío, pero allí están las vendas y el sudario doblado. O sea, no pudo ser un robo. Si hubieran llevado también el sudario y las vendas, si lo hubieran robado, no pudo ser un robo. 6, Pedro regresa maravillado de lo sucedido. No comprende nada todavía. Juan, que es el autor del evangelio que acabamos de leer, Juan dice haber creído. Cree en que Jesús ha resucitado. Su fe brotó a la vista del sepulcro milagrosamente abierto y vacío. Momentos más tarde se soluciona el enigma cuando Jesús comienza a manifestarse. Sí, no cabe duda, ha resucitado. Esto es como lo más probable que haya sucedido. O sea, en este orden debieron haber sucedido las cosas. Ahora, la presentación teológica del misterio. Vamos a leer con calma este parrafito. Como hemos dicho, la resurrección de Cristo es un punto central y básico de la fe cristiana. Es importantísimo. Es lo que le da sentido a la fe cristiana. Y hablar de ese misterio en términos adecuados no es fácil porque no se trata del retorno a la misma vida de antes. Jesús, que murió, resucitó, pero no regresa a la vida de antes, a la vida que había tenido antes, como Lázaro, por ejemplo. Lázaro, Jesús resucita a Lázaro y Lázaro regresa a la misma vida que había tenido antes. Con las mismas hermanas, vivía en la misma casa, tuvo que volver a trabajar y después de todo se murió otra vez. Pero la resurrección de Jesús es diferente, no regresa a la misma vida de antes. El paso de Jesús a la gloria del Padre y su establecimiento en el mundo ultraterreno, o sea, fuera de esta tierra, es un acontecimiento real. O sea, es real, la resurrección de Jesús es real, pero es de orden sobrenatural y divino que escapa a la experiencia sensible y supera los límites del entendimiento. ¿Quién se puede imaginar la resurrección? Por eso nadie la vio, porque es algo que se nos escapa, es algo que no es terreno. Por eso nadie lo vio, es algo que sucedió, claro que sí, pero a Jesús lo vieron resucitado, ya resucitado, pero nadie vio cómo resucitó. Por eso aquí dice, es un acontecimiento de orden sobrenatural y divino que escapa a la experiencia sensible y supera los límites del entendimiento. Nadie lo puede describir porque nadie lo puede ver.
Este acontecimiento nadie lo puede ver con esta naturaleza humana terrestre, con estos ojos terrestres, no los podemos ver. Solo se puede constatar los efectos exteriores, el sepulcro vacío y las apariciones. A la vista de la tumba vacía y al contacto existencial con el resucitado, nació la fe de los apóstoles. O sea, ya les había contado, o sea, un sepulcro vacío no es prueba de que alguien resucitó. Si nosotros vamos a un panteón ahorita y vemos un sepulcro vacío, no podemos decir, es que resucitó. Pues no, no es como prueba. Y las apariciones en sí como tampoco, son como semáforos, ¿se acuerdan que es como un semáforo? Son como símbolos. ¿Se acuerdan que les había dicho en el semáforo? Vemos una cosa y pensamos otra. En un semáforo, cuando vemos un semáforo, vemos un foco rojo y nos paramos. Lo que vemos es un foco rojo, pero pensamos alto y nos paramos. Igual, los discípulos vieron un sepulcro vacío y luego las apariciones y ellos dijeron, resucitó. Pues bien, una vez que los cristianos de la primera hora tomaron conciencia a la luz del Espíritu Santo, siempre a la luz del Espíritu Santo, movidos, iluminados por la luz del Espíritu Santo, de lo que significó la resurrección del Señor, comenzaron a presentar este misterio inefable con el ropaje literario más adecuado según la mentalidad bíblica. Presentaron esta realidad con un ropaje literario, con un ropaje, o sea, poniendo ángeles, poniendo un terremoto, a veces un ángel, a veces dos ángeles. Ese es el ropaje literario que utilizan para dar esa notición de que Jesús que murió resucitó. Dice, con rasgos de Midrash, o sea, como Midrash es haciendo, o sea, recordando o trayendo al presente textos del Antiguo Testamento, cada quien, o sea, cada evangelista, según su genio y sus intenciones doctrinales, según su genio, o sea, según su genio, su temperamento, su manera de escribir, su manejo del lenguaje, su personalidad, según todo eso, hacen uso de la literatura y además según sus intenciones doctrinales. Así, o sea, lo vemos también clarísimo, por ejemplo, con los soldados que pone Mateo, que es un relato artificial, pero es como que lo pone. No se robaron, es lo que nos quiere decir, no se robaron el cuerpo. Lo pone para decir eso, no se robaron el cuerpo, verdaderamente resucitó, verdaderamente estaba vacío el sepulcro porque resucitó. No hay posibilidad de que se hayan robado el cuerpo. Así nacieron las diferentes tradiciones evangélicas que concuerdan en lo sustancial y tanto divergen en los detalles accidentales. Es que si leemos los 4 relatos del sepulcro vacío, como que dices, híjole, pero es que son diferentes, son muy diferentes. Pero en lo básico, en lo central, todos, o sea, dan la misma noticia, Jesús resucitó, aunque lo accidental varía. Bueno, entonces, a ver, Juan nos ofrece una versión sobria que responde a la realidad histórica, como que es lo, pero fíjense, Juan es el único evangelista que fue discípulo de Jesús. Entonces, su relato es más sobrio y más apegado a la realidad histórica, pero insiste ya en sus propios puntos de vista teológicos. Luego, Mateo crea un joven vestido de blanco. Mateo pone un ángel. Lucas prefiere presentar 2 varones, o sea, 2 ángeles, que nos dice que Jesús es el viviente
porque es la fuente misma de la vida. Y Mateo quiere ilustrar con imágenes vigorosas, o sea, con un terremoto, con las piedras que se rompen, quiere ilustrar con imágenes vigorosas la realidad inefable y acude a fenómenos cósmicos y a la aparición de un ángel que abre el sepulcro. Y sentado en su cátedra de piedra, proclama el querigma de la resurrección. O sea, abre el sepulcro y lo siente encima de la piedra, y ahí es cuando dice el querigma. El querigma es el primer grito evangelizador, es el primer grito, la primera buena noticia, que es Jesús, que murió, resucitó. Ese es el querigma. En esta forma, cada evangelista, guiado por el Espíritu Santo y según su genio personal, ha transmitido para los creyentes de todos los tiempos el anuncio glorioso de Cristo resucitado. ¿Ok? Bueno, ahora ya vamos a pasar a ver los relatos de las apariciones. Nada más déjenme un segundito, por favor. Sí. Permítanme un segundito. A ver, entonces, ¿en qué parte están? Ah, no están viendo, ¿verdad? Todavía no están viendo, ahí voy, perdón. Entonces, ¿en qué parte del curso vamos? Estamos viendo la tercera parte de la Pascua, la glorificación. Entonces, estamos viendo aquí el relato, los relatos de la resurrección. Sepulcro vacío, más apariciones, pues claro, es que resucitó, ¿sí? Entonces, apenas estamos con el relato de la resurrección. Ahorita vamos a ver las apariciones. A ver. Vamos a ver, para irnos... a ver, ok, entonces... ay, perdón, déjenme, perdón, no lo están viendo. Permítanme. Solamente para meternos un poco en el tiempo, entender un poco mejor. Bueno, aquí tenemos entonces el relato de, perdón, el relato no, una línea del tiempo donde están los últimos días de Jesús. Entonces, tenemos aquí el Jueves Santo, que es la última cena, la cena pascual judía que celebró Jesús. ¿Qué día sucedió eso? Pues fue el jueves 6 de abril del año 30. Luego, después de la última cena, ¿qué pasa? Bueno, en la última cena tenemos la institución de la Eucaristía, tenemos el lavatorio de los pies y tenemos la predicción de las negaciones de Pedro, todo eso aquí. Después sale del cenáculo y tenemos los discursos de despedida en Juan el Evangelista. Es como un testamento, o sea, son grandes enseñanzas teológicas que Juan artificialmente coloca en los discursos de despedida. O sea, por supuesto que Jesús no salió después de la cena pascual y empezó de camino a Getsemaní a dar todas estas, toda esta doctrina, toda esta revelación tan importante, revelación trinitaria. Pero Juan nos lo pone aquí y ya lo vimos. Después ya tenemos, después de la última cena comienza la pasión y tenemos cómo aprenden a Jesús en Getsemaní. Después ya vimos el juicio religioso de Jesús, que fue el primero, después de que lo aprenden, y luego tenemos el juicio político,
¿Cuándo sucedió eso? Aquí. Unos lo ponen en la madrugada, el juicio religioso, y luego el político yo en la mañana del viernes ante Pilato. Y el viernes 7 de abril del año 30, a las 12 del día, según nos narra Juan el Evangelista, a las 12 del día, Pilato se entrega a Jesús, a los soldados para que lo crucifiquen. A las 12 del día, en el momento en que se va a empezar en el templo a sacrificar a los corderos pascuales, en ese mismo momento Pilato se entrega a Jesús. Viernes 7 de abril a las 12 del día. Luego a las 3 de la tarde Jesús muere. Luego lo sepultan al estilo judío, según Juan el Evangelista, o sea, lo sepultan de una vez y para siempre, con todo el rito judío, con todo lo que hacían los judíos, lo sepultan. Luego el sábado, pues era Shabbat, y era Shabbat de Pascua, era un sábado muy solemne. Y luego el domingo en la madrugada es cuando las mujeres van al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío. Y cuando, según el evangelista Juan, después de que las mujeres van y les avisan a los apóstoles, oigan, el sepulcro está vacío, y entonces vienen los apóstoles al sepulcro el domingo. Juan llega primero, no entra, pero sí ve los lienzos ve los lienzos dentro del sepulcro, y después llega Pedro, entra Pedro, y después ya entra Juan. Bueno, todo esto pasa este día, este domingo de resurrección, ¿sí? Ok, esto es lo que acabamos de ver. Ahora, ay, perdón, déjenme. Ok, ahora con esta otra línea del tiempo. Entonces, aquí tenemos otra vez Jesús que muere el viernes 7 de abril, el domingo 9 las mujeres encuentran el sepulcro vacío, y el mismo domingo comienzan las apariciones. El mismo domingo tenemos 40 días de apariciones. Estas apariciones son importantísimas, importantísimas, porque sepulcro vacío, aquí el domingo 9 de abril del año 30, sepulcro vacío más 40 días de apariciones eran necesarias para convencer, para hacer testigos a los apóstoles, a sus discípulos, de que Jesús que murió vive. Ellos, los apóstoles, iban a tener que salir a gritar eso: Jesús Jesús que murió resucitó, Jesús que murió vive. Eso tenían que salir a gritarlo, a anunciarlo. Pero Jesús, Dios en su infinita misericordia, los prepara, y los prepara apareciéndose durante 40 días para ser los testigos de la resurrección, para ser los testigos de que Jesús vive. ¿Quién es un testigo? Para ser un testigo ¿cuáles son los verbos del testimonio? Ver y oír. Ver y oír. Durante esos 40 días de apariciones, los apóstoles vieron a Jesús vivo y oyeron a Jesús. Por eso se convierten en testigos. Y por eso después, eso como que los habilita para que puedan ir a dar el notición al mundo entero. Jesús que murió, vive. Hacen esa experiencia del resucitado. Entonces ahora lo que sigue en nuestras clases es estudiar las apariciones de Jesús. Bueno, les voy a dar una adelantadita que lo vamos a ver después,
Pero, entonces, después de 40 días de apariciones, tenemos la última aparición de Jesús. Y en esta aparición Jesús les dice a los discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque dentro de unos días voy a enviar a la promesa del Padre. La promesa del Padre, ¿cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo es la promesa del Padre, es el don de Dios. Entonces, no se vayan de Jerusalén porque voy a enviar dentro de unos días la promesa del Padre. Y entonces se quedan en Jerusalén y 10 días después tenemos Pentecostés, cuando Jesús envía el Espíritu Santo. Este es Pentecostés. Entonces, fíjense, 40 días de apariciones más 10 días es, ¿cuánto es? 50 días. 40 días más 10 días son 50 días. Y es Pentecostés o la fiesta de la cincuentena. Este es pente, ¿no? Que es un pentágono, son 50 días. La fiesta de la cincuentena le llamamos nosotros Pentecostés. ¿Y eso cuándo sucedió? Pentecostés, el domingo 28 de mayo del año 30. Bueno, ok, entonces, pero ahorita lo que vamos a ver son las apariciones que sucedieron aquí en estos 40 días. Pero sí quiero, o sea, es como importante que tengamos las líneas del tiempo para que podamos después como que ver cómo fueron sucediendo las cosas, para que podamos irlo hilvanando. Bueno. Ok. A ver, vamos a ver entonces primero las apariciones en el Evangelio de Mateo. Otra vez, las apariciones son diferentes en cada evangelio, gracias a Dios, porque así nos dan pues como o sea, como un abanico más grande, ¿no? Qué bueno que no nos narraron todos la misma. Entonces vamos a empezar con Mateo 28, 9 al 10. Mateo 28, por favor. 9 al 10. Aparición a las santas mujeres. En esto, o sea, esto sigue siendo el domingo. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Ellas, acercándolo, se asieron de sus pies y lo adoraron. Lo adoraron. O sea, el culto que se le rinde a Dios se llama adoración. O sea, aquí, al decirlo adoraron, o sea, en este momento Mateo Mateo el evangelista, que fue el que escribió eso, Mateo nos está diciendo que Jesús es Dios. Porque solo a Jesús se adora. Versículo 10. Entonces les dijo Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Que vayan a Galilea. Y luego vamos a leerlo después, se aparece también en Galilea, se les aparece en Galilea. Bueno. Entonces, primero,
El saludo. A ver, permítanme un segundo. A ver, vamos a ver el homenaje de adoración. Vamos a ver en Mateo cuándo nos habla de adoración. A ver, Mateo 4, 9 al 10. Mateo 4, 9 al 10. Es cuando las tentaciones del demonio a Jesús en el desierto. El demonio, o sea, Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré si te postras y me adoras. Versículo 10. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. O sea, el culto que se le rinde a Dios es adoración y solo a Dios. Entonces aquí Mateo, al decirnos que las mujeres lo adoraron, pues nos está diciendo que Jesús es Dios. Ahora vámonos a Mateo 2, por favor. Mateo 2, 2. Aquí tenemos a los magos que vienen de Oriente. Mateo 2, 2. Dicen los magos, dicen, es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Aquí otra vez es al niño Jesús, quieren adorarlo como Dios. Luego ahí mismo, 2, 8, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Después los envió a Belén con este encargo, y de indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarlo. Este es un engaño de Herodes, ¿no? Pero bueno, para rendirle ese mismo culto. Y luego versículo 11, ahí mismo el versículo 11. Al entrar en la casa, los magos vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. O sea, entonces ya tenemos varios textos de Mateo diciéndonos que Jesús es Dios. En el momento que dice que lo adoraron. Y en esta aparición que les dice a las mujeres, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán en Galilea. Dile a mis hermanos que vayan a Galilea. Vámonos a Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. ¿Qué dice con negrilla? Allá arriba. Aparición en Galilea y misión universal. Se les aparece en Galilea también a los discípulos. Ahora vamos a leer esa aparición. Mateo 28, 16 al 20. Estas son las únicas apariciones que vienen en Mateo. Mateo 28, 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron. Otra vez, Jesús Dios, lo adoraron. Si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y le habló así. Fíjense, esto es como para reflexionar. Se les apareció a todos y unos lo adoraron y otros dudaron. O sea, como que ahí está la libertad humana. Ante la misma situación, ante la misma aparición, ante el mismo encuentro con Jesús resucitado, unos lo adoran y otros todavía dudan.
Por eso hay que pedir mucho Espíritu Santo, que nos abra el corazón, que nos empuje a Jesús, que aumente nuestra fe, que nos aleje de las dudas, que nos fortalezca en la fe. Entonces, si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Fíjense, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. A ver, permítanme un segundo, por favor. Ay, a ver. Permítanme un segundo. Entonces aquí vamos a empezar a hablar ahorita. Vamos a empezar a hablar ahorita entonces de la entronización. ¿Cómo sabemos que Jesús fue entronizado? ¿Cómo sabemos? Pues porque Jesús nos lo dijo. Aparte de que estaba anunciado en las Escrituras que iba a ser entronizado, ¿se acuerdan de Daniel 7:14? Que lo hemos leído muchas veces, pero aparte Jesús nos lo dijo, que iba a ser entronizado, y aquí en esta aparición se los dice a sus discípulos. Entonces, aquí tenemos a Jesús que muere, resucita, asciende, y aquí va a ser entronizado. No podía ser entronizado antes, tenía que ser entronizado después de que había entregado su vida por nosotros. Había pagado el precio de nuestros pecados, había muerto y había resucitado, había ascendido, y aquí es donde va a ser entronizado. Entonces vamos a leer lo que nos dice Mateo. Entonces, estamos en Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús tiene todo el poder. O sea, es el Señor, el dueño, el rey. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, o sea, en la creación entera. Aquí es entronizado. Y luego les da una misión muy importante. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. Fíjense qué belleza. Esto es a todas las gentes. O sea, es universalismo de la salvación. O sea, la salvación, a pesar de que Jesús es judío, o sea, Dios se encarnó dentro del pueblo judío, pero para ganar la salvación de toda la humanidad. Entonces, a todos, aquí dice a todas las gentes, o sea, a los gentiles también. A los judíos, pero también a los gentiles. Acuérdense que en la época de Jesús, el mundo se dividía en judíos y gentiles. Entonces, aquí a todas las gentes, también a los gentiles, universalismo de salvación. Y bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces, importantísimo, ¿cómo se hacen discípulos? O sea, tienen que hacer, la misión es hacer discípulos a todas las gentes, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para hacer discípulos a todas las gentes? Lo que tienen que hacer es bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y como que cumplimos lo del bautizo,
¿no? Sí bautizamos a nuestros hijos, aunque de repente ahora ya hay gente que dice que mejor no, mejor cuando crezca y decida, que es una locura absoluta eso. Pero bueno, como que sí hemos cumplido con lo del bautizo nosotros. Pero ¿en dónde hemos estado fallando? Y a veces horrible, la verdad. En la segunda parte donde dice, y enseñándolos a guardar todo lo que yo os he mandado. En la enseñanza. No solamente ser discípulo cuando te bautizan y ya. Tienes que enseñar. Por eso es tan importante la evangelización, porque no nos podemos quedar con esta notición guardado para nosotros. Una vez que tenemos esta notición, igual que los apóstoles, tenemos que salir a gritarlo. Jesús que murió, resucitó, Jesús está vivo y Jesús es Rey de Reyes y Señores, Señores, y solamente Jesús salva. Y eso lo tenemos que gritar cada uno de nosotros, aunque no seamos catequistas y aunque no seamos evangelizadores, empezando por nuestra casa. O sea, no nos podemos quedar callados. Bueno, pero entonces eso es lo que les dice. Hacer los discípulos, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y después enseñándoles. Y después algo muy lindo, sigue, versículo 20b. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Dice, en el original dice, yo estoy, no sé por qué le pusieron aquí estaré, yo estoy con vosotros. A ver, ¿qué nos dice el Padre en el libro? Déjenme buscarlo. Sí, estoy, tachen. Si ustedes en su Biblia tienen estaré, táchenle y pónganle estoy. En el original dice estoy. Y es importantísimo. Les voy a decir, el verbo en... En hebreo, el verbo estar es como en inglés, es como el verb to be. Así como dices, I am at home, estoy en mi casa, estoy, I am at home. O puedes decir, I am a woman. Es el verbo ser o estar. En arameo es igual, es lo mismo, el verbo ser o estar. Entonces aquí, fíjense qué belleza es. Yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros, es igual a yo soy con vosotros. Día tras día hasta el fin del mundo. Es muy bonita esta aparición y tiene mucho contenido teológico. Y fíjense, esta aparición también tiene contenido trinitario. Pónganle un triangulito, porque hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un texto trinitario. Este es el texto trinitario más claro que tenemos en labios de Jesús. Es el texto máximo de la revelación trinitaria en labios de Jesús. Hacer discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tenemos la Trinidad. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Padre Carrillo. Página 357, por favor. Esta es la única aparición de Jesús a los discípulos en el Evangelio de Mateo, la única que nos narra Mateo a los discípulos. Las demás fueron las mujeres. O sea, Mateo narra dos apariciones, una a las mujeres y otra a sus discípulos. No sabemos cuándo sucedió, pero sabemos que fue en Galilea, según la orden del ángel, ¿no? Ya vimos que a las mujeres les dijo, díganles que estoy vivo y que iré delante de ellos a Galilea.
La aparición en Galilea tiene un significado teológico, porque la Galilea fue el teatro del apostolado de Jesús. La mayor parte del ministerio público de Jesús sucedió en Galilea. Pues bien, este encuentro de Jesús con los 11 en Galilea quiere mostrar que su actividad después de resucitado no será sino la continuación de su primer ministerio. Continúa. Las apariciones de Jesús son la continuación del ministerio público de Jesús. Porque Jesús se les aparecía a sus apóstoles, pero no solamente a los apóstoles, también a más gente, ¿sí? Y aparte que se les aparecía a los apóstoles y a otras personas, también los enseñaba. Entonces, por eso es como la continuación. En cuanto al monte, además de ser una identificación topográfica, también tiene un significado teológico. ¿Se acuerdan? O sea, a Jesús le pasan muchas cosas en el monte. ¿Se acuerdan que el sermón de la montaña en Mateo? Lucas lo pone en una llanura, pero Mateo, y estamos viendo una aparición de Mateo, lo pone en la montaña porque está como más cerca de Dios, como que la montaña es el lugar del encuentro de Dios. La transfiguración también es en lo alto. Y en la altura de un monte, los 11 verán a Jesús resucitado, y de allí serán enviados para ser de todas las naciones discípulos de Jesús. En una montaña ven a Jesús resucitado y reciben una misión de envío, hacer discípulos, bauticen y enseñen. Esa es la misión. La manifestación es a los 11. La indicación de los 11 es importante. Es la única vez que en Mateo los apóstoles verán a Jesús después de su resurrección. En Mateo, la única vez que en Mateo, hubo más. A su vista, se convertirán en testigos del resucitado y recibirán de él la misión universal. Ya son testigos, ya me vieron resucitado, ya vieron que vivo y ahora les va su misión. La eclesiología del primer evangelio invita a ponderar esta aparición a los 11 y a ver que en ella hay una investidura especial conferida a los apóstoles como jefes de la futura iglesia. En esta aparición solo están los 11 apóstoles y a ellos son a los que envía. Por eso es como una investidura especial a ellos. A la vista de Jesús, los discípulos lo adoraron. Otra vez, la adoración es solamente a Dios. Y el evangelista agrega que algunos dudaron, pues está la libertad del hombre, ¿no? Mateo coloca aquí las dudas que los discípulos tuvieron acerca de la resurrección de Jesús y que los otros evangelistas consignan en otras circunstancias. O sea, los discípulos en determinadas circunstancias, algunos de ellos dudaron. Pues ya vimos a Tomás, ¿no? Como dice, no, yo no creo nada, hasta que no meta mi dedo, hasta entonces voy a creer. Porque sí es una notición y sí, pues es, o sea, no había pasado antes, ¿no? Era algo diferente. Pero estas dudas fueron saludables, pues una vez disipadas, dieron mayor garantía y peso al testimonio de quienes vieron a Jesús. O sea, estas dudas fueron saludables, ¿no? Yo me puedo imaginar a algún discípulo diciendo, no, la verdad, yo no lo creía. La verdad, cuando me lo contaron, yo no lo creí, pero cuando se apareció, es que ya no lo puedo negar, porque yo lo vi vivo. En ese sentido, fueron dudas saludables.
Y bueno, luego les da una misión universal. A ver, vámonos a la página 359. Antes les dice, número 1. A ver, la enseñanza que Jesús da a sus discípulos en el monte de Galilea consta de 4 puntos. Número 1. Jesús ha recibido del Padre todo poder y su soberanía se extiende a cielos y tierra. Es pues el Señor del cosmos, investido de potestad plena, absoluta y universal. O sea, esto me encanta decirlo. Es que a veces como que no lo pensamos. Y es de una grandeza la de Jesús resucitado. Es una grandeza que no nos cabe ni en la mente, ni en el corazón, ni en ningún lado. Pero como cuando lo leemos así, bueno, hasta me estremezco cuando lo leo así con tanta claridad. Esto supone la perfecta glorificación de Jesús Mesías. El Mesías esperado ha sido glorificado, recibiendo todo el poder. Ha subido al cielo y ha recibido el reino de manos de Dios. Es lo que sugiere el verbo pasivo, me ha sido dado. Acuérdense, cuando en las Sagradas Escrituras hay un verbo pasivo, como este, me ha sido dado, cuando no encuentras cuál es el sujeto es Dios. Siempre, siempre en las Sagradas Escrituras. Entonces, me ha sido dado, ¿quién te lo ha dado? Dios. O sea, Dios Padre. Es el cumplimiento de la palabra enigmática que dijo a los miembros del Sanedrín. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. ¿Se acuerdan que, a ver, díganme por favor si se acuerdan de Daniel 7:14 o quieren que lo volvamos a leer? ¿Lo volvemos a leer? Bueno, vamos a leer Daniel 7:14, porque aquí se está realizando. Por favor, abran su Biblia en Daniel 7:14. No, Daniel 7:13. Vamos a empezar desde el 13, que ya lo tienen que tener súper subrayado. ¿Ya están? Esta es una visión que tiene Daniel. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo, venía sobre las nubes del cielo a un hijo de hombre. En esta traducción, a lo mejor ustedes tienen a un ser humano, no, pónganle, táchenle, corríjanle. Vi venir a un hijo de hombre que se dirige, un hijo de hombre que viene entre las nubes del cielo y se dirige al anciano, como que las nubes del cielo es como si fueran su carruaje. Es alguien que viene del cielo y que se dirige al Padre, al anciano. El anciano es Dios Padre. Ya vamos a ver con lentes cristianos esta visión de David. Entonces, alguien parecido a un hijo de hombre que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. A ver, permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Ok, entonces, aquí tenemos a un hijo de hombre que entre las nubes del cielo se dirige hacia el anciano y fue presentado ante él. Podemos ver a Dios Padre en ese anciano. Y le dieron poder, honor y reino. ¿A quién? Al hijo de hombre. O sea, a Jesús le dieron poder, honor y reino. Y todos los pueblos, de todos los tiempos, todos los pueblos, naciones y lenguas le servían, porque es el rey de reyes, porque tiene todo el poder. Y su poder, sigo leyendo,
es eterno y nunca pasará. El poder que recibe aquí Jesús es eterno y nunca, nunca, nunca pasará. Es rey para siempre, rey de reyes para siempre, señor de señores para siempre. Tiene el poder de todo el cosmos para siempre. Y su reino no será destruido jamás. Este reino de los cielos del que tanto nos habla Jesús, sobre todo en Mateo, no será destruido jamás. Entonces, nos regresamos al libro, por favor. Entonces, 359, a la mitad del párrafo del medio, del número 1, dice, es el cumplimiento de la palabra enigmática que dijo a los miembros de Sanedrín. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, aquí, sentado a la diestra del Padre. El heredero real es el que se sienta a la derecha. Jesús va a estar sentado a la derecha del Padre, o sea, es el heredero real, y por andar diciendo esto es por lo que matan a Jesús. Y aquí tenemos los textos que nos hablan de eso. Ya leímos entonces el texto de Daniel 7:14. Si quieren, léanlos ustedes con calma, los que siguen. O los leemos, es que ya ya son las 6:30. ¿Los leemos rápido o no? Díganme así o no. ¿No? Sí. Bueno, Sí. va, órale. Entonces, por favor, Mateo 26:6-4. Mateo 26:6-4. Bueno, ya lo acabamos de leer, pero bueno, lo leen desde su Biblia. Dice, respondió Jesús, desde antes, a ver. Jesús callaba, pero el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, respondió Jesús. Tú lo has dicho, pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. O sea, Jesús ya lo había anunciado. Se lo dijo aquí al sumo sacerdote. Luego, Hechos 13:33. Hechos 13:33. Vamos a empezar desde el 32. Está hablando Pablo. Dice, también os anunciamos la buena nueva de que la promesa que Dios hizo a sus antepasados la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús resucitado. Luego Romanos 1:4. Romanos 1:4. La promesa era relativa a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido, o sea, este Jesús constituido, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Constituido con poder, o sea, Jesús tiene poder. Luego, Filipenses 2:5. Dos, 5 al 11. Yo lo tengo en la página 1722. Va. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho de ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. ¿Cuándo? Pues cuando estaba acá, en la tierra con nosotros, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Versículo 9.
Por eso Dios lo exaltó acá arriba. Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Bellísimo. Y esto es para pensarlo y para estremecernos hasta lo más profundo de nuestro ser. Para que cuando veamos la Eucaristía, por Dios, hay que pensar en esto. Hay que pensar en esto. Lo voy a volver a leer. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Es que imagínense la grandeza de Jesús resucitado. No nos puede caber ni en la cabeza ni en el corazón esta grandeza. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y fíjense, apúntenle por ahí, Señor es la única palabra en toda la Biblia que está escrita toda con mayúsculas. Jesús es el Señor. Señor con mayúsculas. No hay otra palabra en todas las Sagradas Escrituras escrita toda con mayúsculas. Y esto no es por el redactor actual, ¿eh? En el original está escrito así. Bueno, y luego, Primera de Timoteo 3:16. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo y levantado a la gloria. Bueno, pues entonces, pues si quieren lo dejamos aquí, porque ya es hora y de todos modos no acabaríamos la explicación de este milagro.